Hay un conjunto limitado, unas 100 patologías, entre 3.000 registradas a nivel internacional, que tienen una peculiaridad. No solamente afectan médicamente, clínicamente a quienes las padecen, sino que también los empobrecen. Son las que hemos denominado patologías o enfermedades catastróficas. El adjetivo catastrófica está vinculado a su impacto sobre la economía del país, pero fundamentalmente la economía de quienes la financian, que en su gran mayoría son los hogares, son las familias, son los pacientes y sus grupos familiares. Les propongo hacer una reflexión, una lectura de estas enfermedades catastróficas, no desde una perspectiva médica, no desde una perspectiva clínica, sino desde una perspectiva social y económica. Hay 4 aspectos fundamentales sobre los cuales podemos identificar características de una complejidad que distingue a las enfermedades catastróficas en el contexto de las demás enfermedades. Hemos mencionado el aspecto económico, están también los aspectos clínicos. Se trata de patologías que tensionan nuestra capacidad de respuesta clínica. Son patologías que nos cuesta bastante más diagnosticar, que nos cuesta bastante más identificar cuál es el tratamiento adecuado y garantizar que ese tratamiento esté brindando las mejores oportunidades al paciente. Entonces son patologías que requieren una discriminación positiva desde el punto de vista clínico, porque requieren más cuidados de los que normalmente estamos teniendo en el tratamiento de la enfermedad. Un tercer aspecto, una tercera dimensión que afecta a la complejidad de estas patologías está relacionada con un componente ético. Estamos hablando de patologías que en general a quien las padece le involucran, le representan un pronóstico bastante complejo, un panorama digamos, evolutivo poco alentador, y generan bastante desesperación por parte de quienes las padecen y de sus familiares. Entonces, cuando aparecen innovaciones, y aparecen con mucha frecuencia innovaciones, porque representan las patologías catastróficas un nicho interesante para captar recursos para la industria médico-farmacéutica, entonces hay fundamentalmente innovación, pero también pseudoinnovación. Es decir, lo que más caracteriza a estas patologías es la aparición de segundos usos, off-label, de medicamentos que ya estaban registrados y estaban siendo utilizados para otro uso, pero además que en general encarecen mucho el tratamiento. Entonces hay presiones desde la oferta hacia los pacientes, generando ilusiones de un tratamiento mágico, un tratamiento muy promisorio. Ellos presionan a su vez sobre los sistemas de salud, buscando la cobertura, buscando la financiación de estas tecnologías, de estos tratamientos. Los sistemas de salud se ven entonces forzados a incorporar la cobertura y la financiación de estos medicamentos y de los tratamientos médicos a ellos vinculados, y eso a la vez comienza a desfinanciar progresivamente o erosionar las bases de la financiación del resto de las enfermedades. Entonces, esto involucra un dilema ético desde ese punto de vista. Estamos comenzando a concentrar todos los recursos en pocos pacientes y en pocas patologías. Y estamos ilusionando a esos pacientes con unos resultados, en algunos casos por lo menos, con unos resultados que no tienen bases científicas comprobadas. La tercera de las dimensiones es distributiva. De alguna forma estaba ya introduciéndola recién. Estamos refiriéndonos a un conjunto muy limitado de patologías que afecta a un conjunto muy restricto de la población, pero que se está comenzando a llevar una proporción cada vez mayor de los recursos. Entonces, esto involucra un desafío grande sobre cómo asignar los recursos dentro de un sistema de salud para lograr los mejores resultados de salud en la población. Me gustaría hacer una pequeña digresión acá al respecto, y está relacionada con el surgimiento y la evolución de la economía de la salud. La economía de la salud surge más o menos en la década del 60 en Estados Unidos, preocupada fundamentalmente con la contención de los costos médicos. En una segunda fase, la economía de la salud se orienta más hacia los sistemas de salud y se comienza a preocupar con cómo obtener más eficiencia en la asignación de los recursos, es decir, en las funciones de producción que le permitan obtener más salud con los recursos disponibles. Pero la tercera fase, la fase en la cual estamos fundamentalmente desarrollando o atravesando en este momento en el mundo, es una fase en la cual se preocupa no solamente con cómo producir salud, sino con cómo distribuir salud.
Y el problema es que el gasto en salud en el mundo se ha incrementado de una forma sostenida durante los últimos 30 años en todos los países, en algunos mucho más que en otros, ha conseguido resultados notables en todos los países, también en algunos mucho más que en otros, pero esos resultados se concentran, así como el gasto se concentra en partes de la población, es decir, en los países más ricos y en los sectores más ricos de la población dentro de todos los países. Entonces, la salud sigue los mismos patrones de distribución que el capital. Estamos generando respuestas organizadas en salud que tienden a reproducir los patrones de concentración de la riqueza en el mundo. Cuando estamos ahora incorporando en una fase más avanzada del desarrollo de nuestros sistemas de salud, donde estamos trabajando sobre respuestas sociales organizadas a las enfermedades más caras, lo que está comenzando a suceder es que tenemos una curva de Pareto, donde cada vez se nos concentra más el gasto en menos gente, y esa concentración del gasto además no solamente es un gasto fijo, sino es un gasto incremental. Entonces, no solamente se concentra más, sino que aumenta más ese gasto, afectando la sostenibilidad de nuestras respuestas, afectando los patrones de distribución de la salud y de la financiación. Entonces, esto genera un malestar, esto genera un conjunto de desafíos sociales que debemos enfrentar y a los cuales debemos encontrar respuesta. Rudolf Virchow, el famoso anatomopatólogo, hace ya más de 200 años, decía que en un desarrollo avanzado de los sistemas de salud, las enfermedades más importantes iban a ser epidemias artificiales, epidemias creadas por el hombre. La función de esas epidemias era demostrarle a la población, a la sociedad, al Estado, que algo funcionaba mal en su forma de organizarse y que debemos encontrar nuevas respuestas. La verdad es que la gente no se muere por enfermedades, la gente se muere por falta de respuestas. Las enfermedades han existido siempre, incluso las que denominamos ahora enfermedades catastróficas han existido siempre. En la medida en que esas enfermedades no eran identificadas, no eran diagnosticadas, no eran incorporadas bajo un esquema de cobertura y de tratamiento, no eran financiadas, eran fatalidades. Cuando se comienza a discriminar, cuando se comienza a identificar la patología, cuando se comienza a identificar la carga de enfermedad relacionada con esa patología, cuando se comienza a presionar al sistema de salud para mejorar la respuesta frente a esas patologías, la enfermedad comienza a cobrar identidad y comienza a ser también posible la respuesta. Hoy el problema que configuran las enfermedades catastróficas en el mundo, pero fundamentalmente en los países en vías de desarrollo, cumple la función de ser una epidemia artificial, no porque fue creada artificialmente, es decir, la patología existió siempre o las patologías catastróficas existieron siempre. Hoy se transforman en una epidemia y adquieren esta notoriedad porque cumplen o porque desempeñan la función de demostrarnos que necesitamos reformular nuestras formas de respuesta a las necesidades de salud de la población. Las enfermedades catastróficas vinieron para decirnos que tenemos que cambiar nuestra forma de producir y de distribuir la salud. Ahora me gustaría detallar 8 características particulares de las enfermedades catastróficas. Y de esas 8, la primera ya la hemos mencionado, es la que le da identidad, es el adjetivo catastrófica, que está relacionado justamente con una dimensión económica. Entonces, la primera particularidad es que representan o que constituyen un altísimo impacto económico sobre la población. ¿Por qué? Porque son enfermedades caras, son enfermedades cuyo tratamiento representa un alto porcentaje de los recursos disponibles. Hay diferentes definiciones, hay diferentes formas operacionales para medir las enfermedades catastróficas y para identificarlas. La más extendida, porque ha sido adoptada por la Organización Mundial de la Salud, es aquella que dice que son el conjunto de patologías que demandan para su abordaje y tratamiento más del 40% de los recursos de los hogares. En realidad, esto deriva de un trabajo del profesor Ke Xu, que en la década del 90 hizo estudios internacionales sobre las enfermedades y el costo que las mismas tienen. Y él llegó a la conclusión que había 150 millones de personas que todos los años caían bajo la línea de pobreza en el mundo, porque tienen que enfrentar tratamientos médicos. Él calculó que en promedio esto representaba un 30% de los ingresos de los hogares, es decir, son enfermedades, para el doctor Xu, que representan un 30% cuya respuesta médica representa un 30% del ingreso de los hogares. Luego la OMS toma la definición de Xu y
posteriormente fue subiendo un poco el parámetro. ¿Por qué? Porque hay una inflación médica grande en todo el mundo. Entonces, lo que hace 15 años era el 30%, hoy es poco dinero. Entonces, hay una primera definición que es una definición flotante, es decir, es una definición relativa a los ingresos de la población. Esto es complejo si queremos identificar cómo responder, cómo mejorar la respuesta del sistema de salud a las necesidades de salud de la población relacionadas con estas enfermedades de alto costo. ¿Por qué? Porque una persona o una familia extremadamente pobre, cubrir el costo de un analgésico básico para tratar una fiebre puede resultar catastrófico, en el sentido de que para comprar un analgésico o un antipirético, esta familia puede estar privándose de alimentarse o privándose de pagar el transporte para el lugar de estudios o el lugar de trabajo. Entonces, lo que es catastrófico para uno puede no serlo para otros. En un estudio posterior que desarrollamos en Argentina, tomamos un parámetro de corte diferente, un parámetro absoluto, y definimos que son catastróficas aquellas enfermedades cuyo tratamiento en promedio supera el costo de un salario mínimo mensual. Es decir, si para cubrir mi enfermedad, el tratamiento de mi enfermedad, necesito asignar un monto superior, equivalente o superior al salario mínimo en el país en el cual yo vivo, podemos decir que indefectiblemente se trata de una enfermedad catastrófica. Esta definición tiene la ventaja de que nos permite identificar con claridad cuáles son las enfermedades que tienen un impacto catastrófico. Tiene la desventaja de que hay población rica para que gana más de 10 salarios mínimos, para la cual cubrir una enfermedad, un tratamiento que representa un salario mínimo, significa solamente el 10% de sus ingresos. Sin embargo, fíjense, sobre la capacidad de la enfermedad de repercutir sobre la economía en su conjunto y sobre la distribución, sigue siendo significativo. ¿Por qué? Los estudios de Queyu nos demostraron que de esos 150 millones de personas que caen bajo la línea de pobreza, el 60%, esto es 90 millones, están en países pobres o en países en desarrollo. Y aquí vamos a un mito, vamos a romper un mito. Hasta hace un tiempo se decía que eran enfermedades de los países ricos. Las enfermedades catastróficas son un problema de los países en vías de desarrollo y son un problema que afecta más a los pobres que a los ricos. No porque su incidencia sea necesariamente mayor en los pobres que en los ricos, sino por su impacto económico, que es más amortiguado, que es más disminuido por la distribución de la riqueza en los países ricos, pero también por la respuesta social organizada de su sistema de salud. Es decir, sistemas de salud inclusivos con alta cobertura reducen el impacto de las enfermedades catastróficas. ¿Qué significa esto? Una enfermedad como el VIH-Sida puede ser catastrófica en América Latina y no serlo en Europa. Hay otras enfermedades que son carísimas y que son catastróficas en cualquier país del mundo. Es una enfermedad cuyo tratamiento representa más de $20.000, $30.000 por mes, es cara en cualquier lugar del mundo. Es cara para los ricos y es cara para los pobres. Obviamente que el impacto económico sobre los pobres es mucho mayor, pero son en absoluto, en características absolutas, enfermedades caras. Entonces tenemos dos formas de abordar esta definición que nos ayudan a establecer un punto de corte a partir del cual podríamos armar una canasta de enfermedades catastróficas. Esto es interesante cuando queremos buscar respuestas, cuando queremos optimizar las respuestas de nuestros sistemas de salud frente a estas enfermedades de baja prevalencia, pero de alto costo. La segunda característica fundamental de las enfermedades catastróficas es el alto impacto sobre la salud de quien las padece. Es decir, estamos hablando de enfermedades que en general son incurables, que lo máximo que podemos lograr es retardar el efecto del deterioro, es decir, ese carácter no solamente crónico, sino crónico degenerativo. Entonces, un adecuado tratamiento lo que puede hacer es conquistar una mayor calidad y cantidad de vida para esa población que indefectiblemente no se va a curar y que probablemente termine muriendo con un deterioro, con una discapacidad bastante grande. Entonces, para quien las padece, estas enfermedades son terribles, para sus familiares también son terribles. El pronóstico, como decíamos hace poco, es un pronóstico muy poco alentador. Y lo máximo que podemos aspirar es obtener para aquel que la padece la mejor respuesta posible. Entonces esto exige esa discriminación positiva que mencionábamos. Esto exige que frente a estas enfermedades asumamos el esfuerzo social
de garantizar que todos los ciudadanos que padecen esta enfermedad tengan acceso al mismo tratamiento, que sea el mejor tratamiento, que la evidencia clínica permita demostrar que es adecuado y que es seguro, y que ese acceso sea igualitario, y que sea controlado. Es decir, lo que quiere la población que padece esta enfermedad es tener la mejor respuesta posible. Y lo que quiere es que no lo ilusionen con falsas expectativas respecto a evoluciones milagrosas, digamos. Entonces, para evitar la peregrinación por médicos, para evitar que los pacientes se transformen en conejillos de indias para estudios experimentales, lo que necesitamos es optimizar nuestra capacidad de respuesta generando coberturas homogéneas, generando protocolos, acreditando prestadores, garantizando que en todos los casos los pacientes sean controlados y que haya alguien que supervise a quien prescribe, a quien controla, a quien medica. Entonces, esa segunda dimensión de la severidad de los daños que ocasiona sobre el paciente, digamos, no se puede solucionar, pero sí por lo menos se podría, a través de una discriminación positiva, es decir, a través de tratar estas enfermedades de una forma diferente, de una forma con un rigor más exhaustivo, podríamos por lo menos minimizar la incertidumbre y generar mayor tranquilidad para la población, fundamentalmente a partir de una cobertura universal que garantice que independientemente de mi riqueza, independientemente de en qué lugar vivo o de qué trabajo, yo tenga la tranquilidad de que la sociedad y el Estado en su conjunto se van a preocupar para que yo tenga la mejor respuesta posible. Y la tercera dimensión, la tercera característica que quería destacar de las enfermedades catastróficas es que en general registran un bajo impacto sobre la carga de enfermedad. Es decir, si erradicáramos estas patologías, no ganaríamos un año de esperanza de vida. En realidad la esperanza de vida es una medida engañosa, es mucho más adecuado hablar de AVISA, años de vida saludable, o DELIS en inglés, o QOLIS, es decir, las medidas epidemiológicas para medir carga de enfermedad que combinan la muerte de las personas con la edad en la cual estas personas mueren por una patología, con los niveles de discapacidad que estas patologías generan. Entonces, si todo eso se suma, podemos saber el peso de una enfermedad sobre la población. Es una medida sofisticada que la epidemiología provee desde los años 90 y se utiliza justamente para priorizar patologías, para evaluar su impacto. Y nosotros sabemos, a partir de los estudios que se han desarrollado a nivel internacional, que estas patologías tienen todavía un bajo impacto. ¿Por qué digo todavía? Porque a medida que las poblaciones evolucionan en su transición, evolucionan epidemiológicamente y entonces se consigue disminuir la morbimortalidad por las enfermedades más conocidas y más fácilmente tratables, comienzan a tener mayor peso relativo las enfermedades menos conocidas y menos fácilmente y económicamente tratables. Entonces, es de esperarse que no que aumente necesariamente la incidencia, pero sí que aumente la prevalencia de estas patologías. ¿A qué me refiero? A que un paciente sea mejor diagnosticado y tenga una sobrevida mejor a medida que mejore la respuesta social organizada frente a esta patología. Entonces, son patologías crecientes, no porque aumente la cantidad de casos, aunque en algunos casos, como los pacientes oncológicos, sí la incidencia está incrementándose, en las otras no. Las probabilidades de enfermarse son bajas y se mantienen más o menos estables, pero las probabilidades de sobrevivir son mayores. Entonces, aumenta el stock de pacientes que padecen estas patologías de alto costo. Una cuarta característica de estas patologías es que financiarlas a través de los bolsillos de los hogares, es decir, a través de los ingresos de las familias, es absolutamente insostenible. Es ineficiente, es injusto, es inequitativo. Es decir, no podemos asumir, no podemos aceptar, y esto es un llamado desesperado, no podemos aceptar que las enfermedades de alto costo sean financiadas desde los ingresos de las personas. Como sociedades no podemos permitir esto, porque esto genera una concentración de la enfermedad relacionada a la pobreza, es decir, mayor enfermedad en los más pobres, que existió siempre, pero que se agrava a medida que las sociedades van avanzando y se van reduciendo la enfermedad y la mortalidad por enfermedades más fácilmente tratables. Pero además porque estas patologías, como mencionaba antes, se hacen cada vez más caras. Entonces no podemos aceptar de ninguna manera que la financiación de las enfermedades catastróficas continúe vinculada a la riqueza de las personas, de los individuos, de las familias. Necesitamos avanzar hacia respuestas desde los sistemas de salud. Pero esto no significa decir, bueno, los seguros de salud o el sistema público lo tienen que cubrir, porque eso es como tirar la piedra y esconder la mano. Si vamos a incorporar la cobertura desde los sistemas de salud, necesitamos incorporar también fuentes de financiación adecuadas para ello.
Lo que es clarísimo es que si yo tengo que comprar en forma individual servicios de salud para cubrir una enfermedad catastrófica mía o de un familiar mío, lo voy a hacer en forma mucho menos adecuada que si lo hace un sistema que puede contar con economías de escala, con recursos como generar un pool de riesgo, es decir, un conjunto de pacientes que le da cierta certidumbre de que va a tener demanda de bienes y servicios de alta tecnología para dar respuesta a estas enfermedades, y también para evaluar la calidad, la pertinencia para seleccionar en forma racional estas patologías. Hay dos tipos de preocupaciones, dos tipos de cuidados que los sistemas de salud deben tener. El primero lo mencionaba y es el pool de riesgo. Es decir, si yo tengo un sistema de salud que cubre a 10.000 personas, la probabilidad de que tenga un enfermo de Gaucher, una enfermedad carísima, son bajas. Si yo tengo una población de 1 millón de habitantes, la probabilidad de que por lo menos haya uno o dos son altas. Entonces, es mucho más fácil definir quiénes tienen que ser los prestadores, cuáles son las tecnologías que se deben generar un acceso garantizado, cuando tengo la certidumbre de que voy a ocupar ese servicio. Es decir, yo tengo profesionales, tengo tecnologías adquiridas o prefinanciadas, porque tengo certeza de que lo voy a necesitar, que cuando yo no lo tengo y prefiero correr el riesgo y no contratarlo. Entonces es mucho más fácil para un seguro de salud, por ejemplo, cuando tiene mayor pool de riesgo, con lo cual para estas patologías necesitamos generar pool de riesgo. Es muy difícil que un seguro que cubre pocas personas lo pueda sustentar. Entonces se va a enfermar mucho más de enfermedades catastróficas un seguro pequeño que un seguro grande. Pero no todos los sistemas de salud son seguros. Digamos, tenemos sistemas en América Latina, todos los países tienen respuestas universales y gratuitas desde sus sistemas públicos, con deficiencias, con un conjunto de restricciones, pero hay una respuesta universal. El problema es que si hacemos que la cobertura de estas patologías se haga exclusivamente desde el sistema público, incorporamos dos problemas. El primero tiene que ver con un subsidio indirecto, con un subsidio cruzado que el sistema público está haciendo a los otros sistemas. Es decir, si las enfermedades más caras las cubre el Estado, estoy subsidiando en realidad a los seguros sociales o a los seguros privados. Si nos olvidamos de este problema del subsidio cruzado y pensamos solamente desde el sistema público, no me importan los otros y me fijo, ¿cómo tengo que hacer yo, sistema público de salud, para garantizar una respuesta adecuada frente a estas enfermedades? Bueno, acá tengo un problema de distribución espacial de los servicios de alta complejidad para dar respuesta a estas patologías. Es decir, tengo que garantizar que toda la población acceda con las mismas probabilidades, es decir, con la misma oportunidad a los servicios de la misma calidad con controles garantizados. Es decir, tengo que garantizar que todos los que padezcan la enfermedad accedan de la misma forma y accedan de la misma forma al menor costo posible para el sistema. Porque si supongamos, en cada hospital regional yo tengo que garantizar que da respuesta a todas las patologías, la inversión que voy a tener que hacer en infraestructura, en recurso humano, en tecnología y en tecnología fundamentalmente farmacéutica va a ser tan grande que voy a tener que duplicar o triplicar los presupuestos públicos. Entonces tengo que empezar a definir cada cuántos habitantes tengo servicios de alta complejidad para cada una de las patologías, cuántos habitantes tengo equipamiento diagnóstico, tengo recursos humanos capacitados. Los países que tienen mejores respuestas organizadas a estas patologías han avanzado hacia mapas sanitarios que identifican cómo se distribuye la población espacialmente, cómo se distribuye la enfermedad, cómo se debe distribuir entonces la oferta, ¿sí? Es decir, fíjense, antes decíamos, no podemos dejar que la financiación de estas enfermedades recaiga sobre los bolsillos de las personas. Ahora estamos diciendo no podemos dejar que la respuesta se organice exclusivamente a través del mercado. Hace falta una intervención fuerte del Estado, ya sea financiando como regulando y acreditando quién debe ser el proveedor de servicios público o privado frente a estas patologías. Y la quinta característica es que estas enfermedades presentan una curva de costos, una curva evolutiva de los costos diferente. En general, cualquier enfermedad tiene un costo muy superior en las primeras horas de tratamiento, porque son las horas de diagnóstico y de la intervención más intensiva. Luego la enfermedad se estabiliza hasta que el paciente es recuperado o por lo menos es estabilizado. Como estas son enfermedades crónico-degenerativas, en realidad lo que tiende a suceder es lo contrario. Cada vez el tratamiento de la enfermedad, cada vez el tratamiento del paciente es más caro. Y son enfermedades, como decíamos, muy caras. Son enfermedades que pueden llegar a costar cientos de miles de dólares por paciente al año. Entonces,
No estamos, aunque estemos hablando de pocos pacientes, no estamos hablando de pocos recursos. Entonces también en ese sentido tenemos que tener cuidados, recaudos particulares. Tenemos que llevar un registro bastante exhaustivo de qué prestaciones, de qué bienes y servicios son brindados a cada paciente. Todos los pacientes tienen que tener un prontuario, un protocolo, una historia clínica disponible. Si es digital, seguramente va a ser mejor. Y tienen que poder permitir verificar, digamos, generar evidencias médicas, pero también generar un cálculo de costos de prestación. Y la sexta característica de estas enfermedades es que esos costos que son más altos y que evolucionan de forma diferente en estas patologías, además están altísimamente concentrados en medicamentos. Es decir, la innovación de la industria farmacéutica es tan grande en estos sectores y se hace a costos tan altos que si para una enfermedad aguda, fundamentalmente la mayor parte de las enfermedades infectocontagiosas que no se cronifican, el costo de la medicación representa un 25% del costo total del tratamiento, de la prevención, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Para las enfermedades crónicas esto se aproxima a un 50%, pero para estas enfermedades crónicas particulares, que son las enfermedades catastróficas, supera el 80%. Y además de superar el 80%, como decíamos antes, año a año crece mucho más. Los medicamentos biotecnológicos que mencionábamos son los medicamentos más utilizados para el tratamiento de las enfermedades catastróficas. Incrementan su facturación a nivel mundial a una tasa que duplica al promedio de los medicamentos en su conjunto. Entonces todavía son pocos medicamentos, todavía son muy pocas las personas que los consumen, pero cada vez es un porcentaje mayor del gasto en medicamentos y del gasto prestacional en general el que es asignado a la cobertura de estos tratamientos y fundamentalmente de estos medicamentos de alto costo que son utilizados para un conjunto muy limitado. La séptima característica de las enfermedades catastróficas es el dolor de cabeza de todos los sistemas de salud y es lo que hemos denominado en la jerga la judicialización de la salud, es decir, es la presión judicial para incorporar las prestaciones relacionadas con estas enfermedades dentro de la cobertura de los sistemas de salud. Esto en América Latina es una epidemia fatal, de esas epidemias que mencionaba Virchow, epidemias artificiales, terribles. En algunos países como Brasil, como Colombia, el impacto de la judicialización de la cobertura de las enfermedades de alto costo es altísimo y afecta a la sostenibilidad de los sistemas. En Brasil de los sistemas públicos, en Colombia de la seguridad social, pero no son los únicos casos, porque Argentina también los padece, Uruguay lo padece en menor medida porque tiene una mejor respuesta, Chile también lo padece, casi todos los países de América Latina están registrando un incremento de la judicialización de las coberturas. Y a medida que los sistemas no mejoran su racionalidad, es decir, su capacidad de evaluar las tecnologías que van a cubrir, los paquetes de cobertura, los programas de cobertura, es decir, el conjunto de prestaciones, de bienes y servicios que deben ser cubiertos, garantizados a la población, sea en sistemas públicos o en sistemas de seguros sociales o privados, solamente se actualizan a través de la vía judicial. Entonces, la judicialización en la cobertura de las enfermedades catastróficas es lo que termina expandiendo la cobertura vertical, es decir, el elenco de prestaciones que son garantizadas a la población. El antídoto contra esto es la evaluación de la tecnología médica y la incorporación, la revisión de los paquetes de cobertura, de los programas de cobertura médica obligatorios, lo que en Colombia se llama el POS, Programa Obligatorio de Salud, lo que en Uruguay se llama el PIAS, Programa de Asistencia Integral en Salud, lo que en Argentina se llama PMO, Programa Médico Obligatorio, lo que en todos los países de América Latina se ha incorporado como canastas básicas de servicios de salud, que están siendo revisados con menos frecuencia de la que necesitan y con menos racionalidad, con menos consistencia y rigor de lo que necesitan, y entonces está quedando en manos de definiciones judiciales. Los jueces terminan haciendo ejercicio ilegal de la medicina, para hacer justicia individual afectan la justicia colectiva y no incorporan ni evidencias clínicas ni racionalidad en la asignación de los recursos. Este es un problema gravísimo que nuestro sistema de salud está. Y así llegamos a la última de las características, la mencionaba al principio, es el impacto redistributivo, o el impacto, mejor dicho, el impacto distributivo de estas patologías, podríamos decir impacto redistributivo de las respuestas. Si optimizamos la respuesta del sistema de salud frente a estas enfermedades, estaríamos logrando un impacto redistributivo. Esto es fundamental que lo asumamos, que lo incorporemos, porque, como decía, hasta hace poco tiempo,
Operábamos con el mito de que eran enfermedades de los países ricos, que eran enfermedades de ricos. Hoy sabemos que las padecen más los pobres y empobrecen más a los pobres que a los ricos, en los países pobres que en los países ricos, y a la población pobre de los países pobres o ricos que a la población rica. Entonces, si optimizamos las respuestas a estos problemas, estamos generando protecciones sociales a la población frente a la catástrofe de tener una de estas enfermedades. Es fundamental que incorporemos toda la racionalidad posible para seleccionar, para protocolizar, es decir, para padronizar las respuestas, para acreditar prestadores, para garantizar fuentes de financiación adecuadas y sostenibles frente a estas patologías, de manera que consigamos optimizar la respuesta social organizada frente a estas patologías, fundamentalmente ¿para qué? Para hacer que estas enfermedades fabriquen menos pobres de las que vienen fabricando, para que de esos 150 millones de pacientes que quedan bajo la línea de pobreza que mencionábamos, no cada vez sean menos y además estén menos concentrados en nuestros países, en los países. En conclusión, estamos hablando de un conjunto muy limitado de enfermedades, estamos hablando del conjunto de las enfermedades más caras, estamos hablando del conjunto de las enfermedades que más afectan la salud de quienes las padecen, y es indispensable, es necesario y es urgente que mejoremos nuestra capacidad de respuesta frente a estas enfermedades. No hacerlo es no entender lo que está sucediendo en términos sanitarios en el mundo. Necesitamos responder mejor a estos problemas y necesitamos poner todos los recursos de los cuales disponemos, y no me refiero solamente a los financieros, al servicio de encontrar la forma más adecuada de optimizar estas respuestas. La propuesta sobre la cual, en mi caso particular, he venido trabajando está relacionada con generar un seguro universal que cubra exclusivamente estas patologías, es decir, el universalismo catastrófico, que protocolice las enfermedades, que establezca claramente cómo deben ser tratadas, que acredite prestadores, que garantice la financiación, que se financie a los prestadores en función de módulos, no por acto, no por prestación, para evitar la sobreprestación, que genere historias clínicas electrónicas que permitan una auditoría de lo que se le está brindando a las poblaciones y si los prestadores están operando de acuerdo a los parámetros, a los protocolos y a los estándares, que separe estos riesgos catastróficos del resto de la financiación de manera que no afecte la función de producción de salud de los otros sistemas, del sistema público, del sistema del seguro social, del sistema del seguro privado, que pueda utilizar prestadores públicos y privados, optimizando los resultados, que las respuestas que están generando los diferentes subsistemas. En fin, que discrimine positivamente estas enfermedades, fundamentalmente para evitar que generen más pobres y para evitar que afecten al sistema de salud en su conjunto.